Cuando el magnate oyó a la camarera llorar en el comedor que su propia empresa iba a demoler, todavía no sabía que ese llanto estaba hablando de él, y lo que descubriría esa noche no solo iba a frenar una torre de cristal, iba a romper el hombre que llevaba años construyéndose por fuera. Todo empezó unas horas antes, arriba, muy arriba, donde Julián Valdés miraba la ciudad como si la ciudad le debiera algo. Desde el ventanal de su oficina, en el último piso, la maqueta del proyecto Lucerna brillaba bajo luces blancas. Había una torre de vidrio, una plaza con fuente y en una placa en miniatura, el apellido Valdés fundido en bronce, listo para volverse paisaje. A un lado descansaban los documentos de demolición, ordenados, limpios, casi elegantes. Toda la manzana estaba resuelta, menos un punto. Un local viejo, de techos bajos, que seguía ahí como una astilla en medio del lujo. Su asesor le explicó, con esa voz de quien ya quiere cerrar el tema, que el comedor llevaba décadas en el barrio, que ya habían ofrecido el triple y que la dueña seguía negándose. Julián apoyó dos dedos sobre la maqueta y se quedó mirando esa esquina diminuta. Era la palabra no. ¿Y por un solo local vamos a frenar esto?, preguntó sin despegar la vista. Si usted firma hoy, mañana mismo empieza el movimiento fuerte, respondió el asesor. Todo está listo. Julián no contestó de inmediato. Afuera, la ciudad encendía sus ventanas una por una. Abajo, los carros parecían insectos de luz. Dentro, el aire olía a café recalentado, cuero nuevo y metal frío. Todo en ese despacho estaba diseñado para imponer. El silencio, la altura, la mesa inmensa, incluso el reloj que llevaba en la muñeca, un reloj que costaba más que muchos carros enteros. Pero aquella noche, por alguna razón, esa maquinaria de poder no le dio placer, le dio cansancio. «No voy a ir con abogados ni con escolta», dijo al fin. «Si aparezco así, me van a enseñar un teatro. Quiero ver el lugar como lo ve cualquiera». Su asesor levantó la vista, desconcertado. «¿Usted? ¿Solo?». Julián por fin se quitó el reloj. Lo dejó sobre la mesa con un sonido seco, pequeño, y aún así parecía que algo más pesado hubiera quedado ahí. Luego aflojó el nudo de la corbata. Se pasó una mano por el cabello y soltó una sonrisa breve, de esas que no traen alegría, sino decisión. Esta noche. Salió de la oficina por un acceso que casi nunca usaba. En el baño del piso de servicio se cambió la chaqueta fina por una chamarra de obrero. Se puso una gorra gastada y miró su reflejo bajo la luz amarilla. Parecía otro, o tal vez uno que había escondido demasiado tiempo. Sin chofer, sin asistentes, sin nadie abriéndole puertas, caminó varias cuadras hasta el barrio condenado. Allá abajo no había vidrio ni bronce. Había aceras rotas, farolas parpadeantes, cortinas metálicas con pintura caída y ese olor mezclado de grasa vieja, lluvia seca y cable quemado que tienen los lugares que la ciudad ya decidió olvidar. Justo en una esquina donde casi todo parecía apagado, apareció una luz tibia saliendo por una ventana. Encima de la puerta, un letrero de madera, el fogón de Amalia. Julián se detuvo un segundo con la mano en la entrada. Adentro oyó platos, cucharas, una risa cansada y la voz de una mujer joven diciendo que el guiso de la casa no fallaba nunca. Empujó la puerta. Si te gustan las historias que aprietan el pecho y no te sueltan, deja tu like y quédate, porque lo que Julián encontró adentro fue apenas el principio. El calor del comedor le pegó en la cara apenas cruzó la puerta. Afuera quedaban las farolas temblando y el ruido lejano de un motor mal afinado. Adentro había vapor, cucharas chocando contra platos hondos y olor a pan recién sacado del horno. Julián se quedó quieto un instante, como si el cuerpo necesitara tiempo para entender aquel cambio. Las paredes estaban llenas de fotos viejas, algunas torcidas, otras amarillentas, y entre ellas colgaban dibujos de niños hechos sobre servilletas, con crayón corrido y nombres escritos con letra temblorosa. Cerca de la caja, sobre una repisa pequeña, ardía una vela junto al retrato de una mujer de sonrisa ancha. Era de esos rincones que alguien cuida, porque ahí dejó parte del alma. «Pasa, no te quedes en la puerta que entra el frío», dijo una voz joven desde el fondo. La muchacha que salió de la cocina llevaba un delantal claro manchado de harina y una coleta apurada que se le estaba deshaciendo. Tendría poco más de 20 años, pero había algo en sus ojos,
un cansancio antiguo, como si ya hubiera vivido demasiado para su edad. Se llamaba Katy. Lo supo porque un cliente la llamó así antes de pedirle más agua. Ella se acercó a Julián con una libreta en la mano, pero ni siquiera llegó a abrirla. «Si vienes por primera vez, no te compliques. Pide el guiso», dijo, casi con una sonrisa. «Mira, lo demás sale rico, sí, pero hoy el guiso está como para arreglar del genio a cualquiera». Julián asintió por pura inercia. Estaba acostumbrado a que le hablaran con cálculo, midiendo cada palabra. Esa muchacha, en cambio, parecía no tener tiempo para fingir. Mientras él buscaba una mesa apartada, vio cómo ella se detenía junto a un hombre muy mayor, de gorra gris y manos temblorosas, que escarbaba los bolsillos con cara de vergüenza. «Te falta otra vez, don Ramiro», murmuró el anciano. «Y a ti te sobra hambre», le contestó ella, bajito, para que nadie más lo oyera. «Hoy corre por la casa, pero no me armes discurso». El viejo soltó una risa ronca, agradecida. Julián no apartó la mirada. Había conocido restaurantes donde una sola copa costaba lo que esa gente gastaba en una semana, y jamás había visto ese gesto tan simple. Nadie lo anunciaba, nadie lo convertía en espectáculo. Solo pasaba, como si en ese lugar compartir fuera tan normal como servir agua. Katy volvió con un cuenco servido sin pedirlo, una rebanada gruesa de pan y una cuchara brillante de tanto uso. «Ni me digas que todavía no ordenaste», dijo, dejándolo frente a él. «Se te nota en la cara que vienes cansado». «Yo no pedí eso». «Ya sé», respondió ella, encogiéndose de hombros. «Pero aquí aprendimos a reconocer cuando alguien necesita sentarse primero y hablar después, si es que quiere hablar». Le sostuvo la mirada un segundo, no con descaro, con atención. Y ese detalle, tan pequeño, le incomodó más que cualquier pregunta. Julián bajó los ojos al plato. El vapor subía despacio, con olor a tomate cocido, laurel y carne guisada durante horas. Al fondo de la cocina un hombre mayor, ancho de espalda y cejas blancas, removía una olla enorme. Alguien lo llamó Mauro, y él respondió con un gruñido amable sin dejar de mover el cucharón. Entonces Katy señaló la ventana del frente, donde una luz amarilla se reflejaba en el vidrio. «Si te toca venir tarde otro día y ves esa lámpara encendida en la ventana, puedes pasar, aunque estemos cerrando. Mi mamá decía que nadie con hambre debería encontrarse una puerta en sombra». Julián apretó la cuchara entre los dedos. No supo por qué esa frase le dejó un nudo en la garganta. Tal vez por la manera en que ella dijo «mi mamá». Tal vez por la vela junto al retrato. Tal vez por ese cansancio dulce con el que la muchacha siguió atendiendo mesas mientras él probaba la primera cucharada. Y un recuerdo, viejo y mal enterrado, le rozó por dentro justo cuando la campanilla de la puerta sonó por última vez y Katy miró el reloj de pared como si temiera que la noche apenas estuviera empezando. El primer bocado lo dejó quieto. Julián había comido en salones donde los meseros hablaban de cada ingrediente como si estuvieran presentando una joya. Allí no había nada de eso. Había un caldo espeso, papas suaves, carne que se deshacía sola y un olor limpio a cebolla dorada y hojas de laurel. Era comida de verdad, comida hecha para sostener a alguien. Bajó la cuchara despacio y por un segundo sintió algo incómodo, una punzada vieja, casi infantil, que no supo nombrar, como si su cuerpo hubiera reconocido el plato antes que su cabeza. Katy siguió dando vueltas entre las mesas. Ni caminaba con calma, pero tampoco iba atropellada. Sabía exactamente dónde detenerse, a quién darle otra servilleta, a quién preguntarle por la presión, a quién callarle la vergüenza con una broma. Mauro salió un momento de la cocina con una bandeja de pan y la dejó sobre el mostrador. Tendría más de 70 años, hombros anchos, bigote blanco y manos enormes, curtidas por agua caliente y cuchillos de años. Katy le dijo no, sin pensar, como se le dice a alguien que hace mucho dejó de ser solo un empleado. ¿Está bien de sal?, preguntó ella al pasar junto a Julián. Él levantó la vista, sorprendido de que alguien le preguntara eso en serio. «Sí, está muy bien». «Menos mal», respondió aliviada de verdad. «Si sale mal, Mauro me echa la culpa a mí aunque haya sido él». Desde la cocina se oyó la voz ronca del anciano.
Porque tú metes la cuchara cuando nadie te llama. Katy soltó una risa breve. Esa risa no era perfecta ni ligera. Tenía cansancio, pero también casa. Julián siguió comiendo en silencio mientras una memoria insistente le rozaba por dentro sin terminar de mostrarse. Poco a poco, el salón se fue vaciando. Una pareja se despidió con abrazo. Don Ramiro se levantó despacio, dio las gracias mirando al suelo, y Katy le acomodó la bufanda antes de abrirle la puerta. El aire de la calle se coló un instante con olor a polvo y humedad. Luego volvió el calor, el golpeteo de platos al apilarse, el murmullo cansado del cierre. Julián debió levantarse entonces, pagar e irse. En vez de eso pidió café. Después pidió otro, cuando el primero ya no tenía sentido. No quería admitirlo, pero se estaba escondiendo. Desde su rincón observó cómo Katy bajaba una cortina a medias, contaba monedas en la caja y luego miraba de reojo un folder manila escondido bajo el mostrador. No lo abrió. Solo puso la mano encima, como quien toca una herida por encima de la ropa. Más tarde se acercó al retrato de la mujer de la repisa, cambió la vela por una nueva y murmuró algo demasiado bajo para entenderse. Al encender la mecha, la llama tembló y le devolvió luz a esa sonrisa inmóvil. «Déjala en la ventana cuando cerremos», dijo Mauro desde la cocina. «Sí, ya sé», respondió ella. Mamá nunca perdonaría que una noche quedara oscura. Una lámpara encendida en la ventana. Otra vez esa costumbre. Otra vez esa manera de hablar de la madre como si siguiera mandando desde algún sitio. Julián dejó un billete bajo la taza y se quedó inmóvil cuando escuchó el clic del seguro en la puerta. La campanilla no volvió a sonar. El comedor había cerrado. Podía salir y decir que se había distraído, o podía esperar unos segundos más. No sabía qué estaba buscando, pero sabía que todavía no lo tenía. Entonces oyó el primer sollozo. No vino de la cocina, ni del fondo de la calle. Vino de detrás del mostrador, ahogado, rápido, como si Katy estuviera luchando por no dejarse caer. Mauro apareció enseguida y su voz, antes áspera, se volvió otra. «No, hija, no así. Dime qué pasó». Hubo un papel al abrirse, un silencio. Ella habló con la voz rota. «Llegó lo último, nono. Ahora sí nos sacan a fin de mes». Julián no se movió, ni respiró, cuando Katy añadió algo más, algo que le heló la nuca antes de que pudiera entenderlo del todo. «Y el préstamo. El préstamo que nos está ahogando también es de la misma gente». Mauro tardó unos segundos en contestar, como si estuviera acomodando las palabras para que dolieran menos. «A ver, dame eso». El papel crujió en sus manos. Julián, inmóvil en su rincón, apenas alcanzaba a ver el borde del folder manila bajo la luz amarilla del mostrador. Katy seguía de pie, con los hombros tensos y una mano cerrada contra el pecho. La cocina, que hacía un momento olía a pan caliente y tomate hervido, ahora parecía oler a metal frío, a café olvidado, a cansancio. Afuera pasó un camión y el vidrio vibró un instante. «Es la orden final», dijo ella, tragándose el llanto. «Esta vez ya no es amenaza, nono. Tenemos hasta fin de mes». Mauro levantó la vista despacio. «¿Y el abogado?» Katy soltó una risa breve, rota. «Se bajó hoy. Dijo que no iba a quemarse contra esa gente, que cuando ellos ponen el ojo en una cuadra entera, lo demás ya está decidido». Julián sintió un tirón en la nuca. No necesitó escuchar nombres para saber de qué hablaban. Conocía esa manera de operar. Primero llegaban las ofertas, después la presión, luego el cansancio. Al final, los documentos de demolición parecían una consecuencia natural, casi limpia, aunque detrás hubiera familias enteras quedándose sin aire. Mauro dejó el papel sobre el mostrador y se apoyó en él con las dos manos. «Todavía puede haber una salida». «¿Cuál?», preguntó Katy, mirándolo por fin. «Si por un lado nos sacan de aquí y por el otro nos aprietan con el préstamo». Se pasó una mano por la cara, agotada. «Ya revisé el expediente de la deuda otra vez. La familia Rossi le debe a una financiera que ni siquiera conocíamos, y resulta que esa financiera está amarrada al mismo grupo que quiere tumbar este lugar. Nos cercaron por todos lados, nono. La casa ya la perdimos. Si perdemos esto, ya no sé qué me queda para sostener a Tommy». El nombre cayó en el salón vacío con un peso especial. Julián se inclinó apenas hacia adelante. Tommy.
No sabía quién era, pero en la voz de la muchacha sonó como se nombran las pocas cosas que de verdad importan. Mauro respiró hondo y rodeó el mostrador para acercarse a ella. No te me quiebres así, hija. Tu mamá no levantó este sitio para que tú te hundieras sola. Eso fue lo que la terminó de romper. Katy se cubrió la boca con la mano, cerró los ojos y negó varias veces, como si quisiera apartar una culpa que no la soltaba. Yo le prometí que lo iba a mantener abierto. Se lo prometí cuando ya ni podía levantarse de la cama. Me agarró la muñeca y me hizo jurarle que este comedor no iba a apagarse, porque aquí estaba lo único bueno que dejó sembrado. Y mírame, no pude cuidar ni la casa, ni los papeles, ni nada. Mauro le sostuvo los hombros. Oye, mírame tú a mí. Has hecho más que cualquiera. Este lugar sigue vivo por ti. Ella bajó la voz hasta casi un susurro. ¿Y qué le digo a Tommy cuando pregunte por qué otra vez tenemos que empacar? ¿Qué le digo si se pone mal? El doctor fue clarísimo, no. Él necesita un lugar tranquilo, sin humedad, sin polvo, sin sobresaltos. Aquí por lo menos lo tengo cerca, caliente, respirando mejor. Si nos echan a la calle, yo no sé cómo lo voy a cuidar. Julián sintió que el estómago se le endurecía. Estaba oyendo a una mujer sostener una promesa, una deuda, un niño enfermo y una cocina completa con las manos vacías. Mauro quiso decir algo, pero Katy ya había tomado el documento otra vez. Lo dobló con una torpeza rabiosa, como si el papel tuviera cuerpo. Y lo peor es esto, que ni siquiera nos están aplastando desde afuera. Es la misma mano. La misma mano nos quitó el techo y ahora viene por esta puerta. Julián bajó la mirada sin darse cuenta. En su cabeza aparecieron, uno detrás de otro, la maqueta iluminada, la placa con su apellido y aquella firma pendiente sobre su escritorio. Entonces Katy giró hacia la repisa, miró el retrato de su madre junto a la vela y dijo algo que hizo que él dejara de respirar por un segundo. Perdóname, mamá. Yo de verdad traté de esperar al niño al que ella esperaba, pero creo que ese hombre nunca va a volver. Esa última frase lo empujó hacia la puerta como si alguien le hubiera puesto una mano en la espalda. Julián salió sin hacer ruido, con el pulso desordenado y el sabor del guiso todavía pegado al paladar. La calle lo recibió con aire húmedo, faroles enfermos y ese silencio raro que tienen los barrios cuando ya no queda casi nadie despierto. Caminó sin rumbo fijo varias cuadras, con la gorra baja y las manos hundidas en la chamarra, pero no logró sacarse de encima la voz de Katy diciendo que su madre había esperado a un niño que jamás regresó. Cada pocos pasos le venía la misma imagen, la vela encendida junto al retrato, la muchacha mirando ese rostro como quien todavía pide permiso, el papel del desalojo doblado entre los dedos. Cuando por fin volvió a su casa, esa casa inmensa donde todo estaba en orden y nada tenía calor, no se quitó la ropa de inmediato. Se quedó sentado al borde de la cama, oyendo el zumbido del aire acondicionado como si fuera un ruido ajeno. Cerró los ojos, y el recuerdo del plato volvió antes que el sueño. A la mañana siguiente firmó 2 carpetas sin leerlas. En una reunión alguien habló del avance del proyecto, de permisos, de tiempos de obra, y él apenas oyó palabras sueltas. Su asistente notó que estaba distante. Enea, su socio, incluso le preguntó si se sentía mal. Julián respondió que no, pero en realidad estaba atrapado en algo mucho más incómodo que un mal día. Quería volver. Lo supo cuando, sin pensarlo demasiado, guardó otra vez el reloj caro en el cajón de su escritorio antes del almuerzo. No llamó a nadie, no avisó nada. Repitió el disfraz, tomó las mismas calles y regresó al comedor con la torpeza de quien no entiende por qué lo hace, solo sabe que tiene que hacerlo. A esa hora había menos gente. El salón estaba más callado, con una radio antigua sonando bajito desde la cocina y olor a cebolla sofrita desde temprano. Katy no estaba al frente. Quien levantó la vista al verlo fue Mauro, secándose las manos en un paño. «Mira nada más», volvió el callado, dijo, entornando los ojos. «Eso solo significa 2 cosas. O el guiso estaba bueno, o la vida te trató feo anoche». Julián intentó sonreír. «Tal vez las 2. Entonces siéntate, que hoy quedó mejor». No hubo libreta ni preguntas. Minutos después, otro plato caliente apareció frente a él. Mauro se quedó cerca esta vez, apoyado en el respaldo de la silla de enfrente, como si ya lo hubiera medido un poco.
«Tú no eres de por aquí», dijo sin malicia. «No, se nota. La gente de este rumbo entra hablando. Tú entras mirando». Julián revolvió el caldo con la cuchara. «¿Siempre cocinan así?» Mauro soltó una media risa. «¿Así cómo? Como si importara demasiado». El anciano bajó la vista al plato y algo se le suavizó en la cara. «Eso viene de Amalia», dijo al fin. «Ella levantó este lugar cuando aquí no había nada bonito. Decía que una olla bien hecha podía enderezarle el día a cualquiera, y con algunos no se quedaba solo en eso. Si veía a un muchacho perdido, de esos que llegan con hambre y ojos de perro golpeado, lo metía a la cocina, le enseñaba a picar, a salar, a respetar el fuego». Un oficio alimenta más tiempo que una limosna, repetía siempre. Julián apretó la cuchara. El vapor le subió a la cara. Había algo en esa frase, en ese tono, en ese modo de contarla, que le rozó una puerta vieja adentro del pecho. Mauro siguió hablando, ya sin darse cuenta del efecto que estaba causando. A uno de esos muchachos lo quiso como si fuera suyo. Más que eso, te diría. Le vio algo. Empuje. Hambre de salir corriendo y no volver a caerse. Amalia apostó todo por él. Julián levantó la vista muy despacio. ¿Todo? Mauro asintió. Todo. Tiempo, cocina, paciencia y hasta sus ahorros. Solo le pidió una cosa al irse. Se inclinó un poco, como si fuera a contarle un secreto viejo. Que regresara algún día. En ese instante, desde el pasillo del fondo, se oyó la voz de Katy. No, encontré la caja de mi mamá. Creo que adentro hay algo sobre ese muchacho. La voz de Katy hizo que los dos voltearan al mismo tiempo. Ella venía desde el pasillo del fondo con una caja de cartón apretada contra el pecho. No era grande, pero la sostenía con el cuidado con que se carga algo frágil o sagrado. El cartón estaba vencido en las esquinas, atado con un listón descolorido, y olía a madera guardada, a clavo, a cajón viejo. Mauro frunció el ceño apenas la vio. ¿Dónde la encontraste? Arriba del armario de la bodega, atrás de las charolas de Navidad, dijo ella, respirando agitado, como si hubiera subido y bajado corriendo. Estaba llena de polvo. Mi mamá no dejaba que nadie la tocara. Julián bajó la mirada al plato, pero ya no estaba comiendo. Sentía cada palabra como una piedrita lanzada contra un vidrio muy antiguo dentro de él. Mauro se secó las manos otra vez, sin apartar la vista de la caja. Pensé que eso se había perdido cuando sacaron las cosas del departamento. Yo también, murmuró Katy. La dejó sobre una mesa cercana al mostrador y soltó el nudo. Dentro había sobres amarillentos, una libreta de tapas floreadas, 2 fotos dobladas y un pañuelo bordado con iniciales pequeñas. Katy pasó la yema de los dedos por cada cosa con una mezcla rara de ternura y miedo. Mauro se quedó en silencio. El comedor, que ya estaba casi vacío, parecía escuchar con ellos. Hasta la radio de la cocina había terminado una canción y quedó hablando en estática. «Aquí hay cartas», dijo ella. «Y esta libreta, mira, es la letra de mamá». Mauro tragó saliva. «Si es la libreta personal, no la abras así nomás». «¿Por qué no?», preguntó Katy, y ya en la pregunta había cansancio acumulado. «¿Qué más puede romperse a estas alturas?». Julián sintió esa frase como un golpe seco. Afuera sonó una moto, alguien gritó algo en la esquina, y luego todo volvió a cerrarse alrededor de esa mesa. Katy abrió la libreta por la mitad. Algunas páginas tenían cuentas de compras, horarios, nombres de proveedores. Otras estaban llenas de frases sueltas, recetas incompletas, recados para ella misma. Pasó hojas más rápido, buscando algo concreto, hasta que una fotografía se deslizó y cayó al piso. Mauro fue más rápido que ella. La recogió enseguida, pero no lo bastante rápido como para que Julián no alcanzara a ver lo que era. Un muchacho flaco, demasiado joven, parado al lado de Amalia frente a la puerta del comedor. Ella sonreía con la mano sobre el hombro del chico. Él miraba la cámara con una mezcla extraña de desconfianza y orgullo. La foto estaba gastada justo en esa cara, como si alguien la hubiera rozado muchas veces. «Déjame verla», pidió Katy. Mauro dudó un segundo y luego se la entregó. «Es él, ¿verdad?», susurró ella. El anciano no respondió de inmediato. Se sentó despacio, como si le pesaran de pronto los años.
Sí, es el muchacho del que te hablé tantas veces, el que aprendió aquí, el que tu mamá siempre creyó que un día iba a cruzar esa puerta otra vez. Katy observó la imagen con los ojos muy abiertos. No había alegría en su cara, había una tristeza vieja, heredada, casi ofendida. ¿Y nunca volvió? No. ¿Ni una carta? Nada. Ella dejó escapar el aire por la nariz, despacio, y cerró los dedos sobre la foto. Entonces mamá esperó por alguien que ya eligió olvidarla. Julián sintió un hormigueo frío en las manos. Quiso levantarse, pagar, irse de una vez. Quiso hacer cualquier cosa que lo sacara de esa mesa, de ese olor a comida casera, de esa fotografía que parecía conocer antes de verla bien. Pero siguió quieto, como si el cuerpo le hubiera dejado de obedecer. Katy volvió a la libreta y hojeó hasta casi el final. De pronto se detuvo. Su mirada cambió. Mauro lo notó enseguida. ¿Qué dice? Ella no contestó. Se llevó la mano a la boca. Luego levantó los ojos, primero hacia Mauro, y después, sin saber por qué, hacia el rincón donde estaba sentado Julián. Aquí hay un nombre, dijo con la voz más baja que antes. Mi mamá escribió el nombre de ese muchacho. La libreta quedó abierta entre las manos de Katy, y por un momento nadie se atrevió a tocar ni una hoja más. Mauro se puso de pie tan despacio que la silla chirrió sobre el mosaico. Julián seguía en su mesa, con la espalda rígida y la cuchara quieta dentro del plato ya tibio. El olor del guiso había cambiado para él. Antes traía calor, ahora traía un miedo sordo, como si esa cocina estuviera empujando un recuerdo que él llevaba años manteniendo bajo llave. Léelo, dijo Mauro al fin, con la voz más baja. Katy tragó saliva. Sus dedos temblaban un poco sobre el borde de la página. La luz del techo caía justo encima de la libreta, y desde el rincón donde estaba sentado, Julián alcanzó a ver que no era una cuenta ni una nota de proveedores. Era una entrada larga, escrita con tinta azul ya gastada, con varios renglones torcidos por la prisa o por la emoción. Ella empezó en voz apenas audible, como si al principio estuviera leyéndose a sí misma. Hoy se fue el muchacho, el más terco de todos. Llegó aquí con frío, flaco, con hambre y con esa rabia de los niños que han aprendido a no pedir nada. Katy hizo una pausa y levantó un segundo la vista. Le enseñé lo poco que sé. Le di lo que había juntado en años. Y lo vi irse como quien por fin encuentra una puerta. Mauro cerró los ojos. Julián ya no estaba escuchando con la cabeza. Estaba escuchando con el cuerpo entero. La garganta se le apretó. Una imagen le cruzó por dentro sin permiso. Unas manos de mujer amarrándole un mandil demasiado grande. Una olla humeando. Lluvia en una banqueta. Una voz que le decía que dejara de mirar la salida y mirar al fuego. Katy siguió leyendo, ahora con la respiración más corta. No le pedí nada, solo que un día volviera, aunque fuera a sentarse un rato y contarme si la vida por fin lo trató con un poco de justicia. Su voz se quebró apenas. Se llama Julián. El nombre cayó en el salón como un vaso que se rompe. Mauro abrió los ojos de golpe. No miró a Katy primero, miró hacia la foto, luego a la libreta. Después bajó la vista al piso como quien confirma una sospecha vieja y dolorosa. Con razón, murmuró. Katy pasó la mano por la página, casi acariciando la tinta seca. Mamá nunca lo inventó. De verdad existió. En ese momento, desde el pasillo del fondo, apareció un niño de unos 8 o 9 años con un cuaderno bajo el brazo y un inhalador colgando de una cuerdita en el cuello. Llevaba el cabello revuelto y una camiseta demasiado grande para su cuerpo delgado. Se frotó un ojo con el dorso de la mano y se quedó viendo a los dos adultos con curiosidad soñolienta. ¿Por qué hablan tan bajito?, preguntó. Katy levantó la cabeza enseguida. Porque ya deberías estar dormido, Tommy. El niño se acercó sin hacerle caso. Vio la foto sobre la mesa y sonrió. Ah, el muchacho. Julián sintió otro tirón en el pecho. Así que ese era Tommy, el niño al que ella intentaba proteger de todo. ¿Cuál muchacho?, preguntó Mauro, aunque parecía saber la respuesta. Tommy señaló la foto con total naturalidad. El que mi abuela esperaba. El que un día iba a volver para ayudar cuando las cosas se pusieran feas. Katy cerró la libreta de golpe. Ya, basta por hoy.
Pero el niño siguió mirando la imagen con una fe tranquila, desarmante. Abuela decía que la gente buena regresa, aunque tarde. Julián tuvo que agarrarse del borde de la mesa para que no se le notara el temblor en la mano. Frente a él, la foto borrosa del adolescente que había sido empezaba a parecerse demasiado a algo que no podía seguir negando. Y cuando Tommy levantó la cara y lo vio por primera vez con atención, frunció el ceño, inclinó un poco la cabeza y dio un paso hacia él. «Oye», dijo el niño, «tú te pareces un poquito». Katy reaccionó antes que nadie. «Tommy, ya es tarde. Ven, lávate los dientes y a la cama», dijo, guardando la foto entre las páginas de la libreta con un movimiento demasiado rápido. Pero el niño no se movió. Seguía mirando a Julián con esa fijeza limpia que solo tienen los niños cuando todavía no han aprendido a disimular lo que piensan. Se acercó otro paso, apretando el cuaderno contra el pecho. El inhalador le golpeó suave contra la camiseta. «No digo igual, aclaró con toda seriedad. «Pero sí un poquito de los ojos». Julián intentó sonreír, aunque sintió la cara rígida. «Debe ser la luz». «No», repuso Tommy. «La luz te hace ver cansado. La foto es otra cosa». Mauro soltó una tos breve para romper la tensión. Katy ya estaba detrás del niño, con una mano apoyada en su hombro. Perdónalo, cuando se le mete una idea en la cabeza, se queda ahí. «No molesta», dijo Julián, y era verdad. Lo que molestaba era otra cosa. Era esa manera en que el niño lo miraba, como si estuviera comparando una cara real con una historia repetida muchas veces antes de dormir. Tommy frunció la boca, pensativo. Mi abuela decía que el muchacho iba a volver cuando más falta hiciera. Mi hermana dice que ya no cree eso, pero yo sí. Katy cerró los ojos apenas un segundo. «Tommy, ¿qué? Tú dijiste que no mintiera». El comedor entero parecía haberse quedado suspendido en esa conversación. Desde la cocina llegaba el hervor bajo de una olla olvidada al fuego mínimo. Afuera se oyó pasar un carro con la música alta y luego volvió ese silencio pequeño de los lugares donde la gente ya se conoce demasiado. Julián tuvo la sensación absurda de que, si alguien lo tocaba en ese instante, se le iba a caer encima todo lo que llevaba escondiendo. Mauro tomó la libreta y la cerró con cuidado. «Mañana seguimos con esto», dijo. «No es hora de remover fantasmas». «No es un fantasma», corrigió Tommy enseguida. «Si mi abuela lo esperó, entonces existe». Katy agachó la cabeza hasta quedar a la altura del niño. «Amor, vete a acostar, por favor. Mañana tienes que levantarte temprano». «¿Y él va a volver mañana?», preguntó Tommy, señalando a Julián como si ya fuera parte del lugar. La pregunta lo tomó desprevenido. Había entrado fingiendo ser nadie, dispuesto a mirar y salir. Y ahora un niño delgado, con respiración corta y ojos tercos, le estaba pidiendo una promesa mínima: regresar. «Si me dejan, sí», contestó. Tommy asintió, satisfecho, como si acabara de confirmar algo importante. Entonces por fin se dejó llevar hacia el pasillo. Antes de desaparecer, volvió la cabeza y dijo: «Yo soy hijo de Amalia, aunque ella ya no esté, por si no sabías». Julián lo vio irse con un vacío extraño creciendo bajo las costillas. «Hijo de Amalia». Lo dijo con una naturalidad tan desarmante que por un segundo pareció la verdad más simple del mundo. No hacía falta nacer de alguien para pertenecerle. Cuando el niño desapareció al fondo, Katy soltó el aire y regresó despacio a la mesa. Tenía los ojos cansados, pero la voz firme. «Perdona la escena. Desde que mamá murió, él se agarra de esa historia como si fuera una cuerda». Julián bajó la vista al plato ya frío. «A veces la gente necesita una cuerda». Ella no miró unos segundos más de la cuenta. «Tú hablas como si supieras de eso». No respondió. No podía. Mauro se llevó la caja al mostrador y empezó a ordenar los papeles con un cuidado reverente, separando cartas, cuentas y fotos. Katy tomó la libreta otra vez, la abrió por la página del nombre y apretó los labios. «Julián», murmuró, probándolo en voz baja. «Solo tenemos un nombre, sin apellido, sin dirección, sin nada». Luego alzó la vista hacia Mauro, y esta vez en sus ojos no había solo tristeza, había decisión. «Lo voy a buscar». Mauro dejó quietas las manos. «Katy».
No me queda tiempo para quedarme sentada esperando un milagro. Si ese hombre existe, si de verdad salió de aquí gracias a mi mamá, entonces tiene que saber lo que está pasando, aunque sea para mirarnos a la cara y decir que no le importa. Julián sintió que el aire se le volvía pesado. Ella ya estaba pensando en salir a buscarlo por la ciudad, sin saber que lo tenía enfrente, con una gorra barata, una chaqueta ajena y el miedo trepándole por la espalda. Y fue justo entonces, mientras Katy doblaba la foto para guardarla en el delantal, cuando desde el pasillo se oyó la tos seca de Tommy. Una vez, 2 veces, y luego un silbido breve al respirar que hizo que ella se diera vuelta de golpe. El cambio en Katy fue inmediato. Soltó la foto sobre la mesa y corrió hacia el pasillo antes de que Mauro pudiera moverse. Julián se puso de pie por puro reflejo, empujando la silla hacia atrás con un chirrido seco. Desde el fondo, llegó otra vez ese silbido al respirar, más claro ahora, más inquietante, como aire tratando de pasar por una rendija demasiado estrecha. El comedor, que hacía un momento estaba cargado de secretos viejos, se llenó de una urgencia distinta. Katia apareció de nuevo sosteniendo a Tommy por los hombros. El niño venía doblado un poco hacia adelante, con la boca entreabierta y los ojos ya vidriosos por el esfuerzo. «Mírame, mi amor, mírame a mí», le dijo ella, agachándose frente a él sin perder la calma. «No pelees con el aire. Despacito, como te enseñaron. Eso, así». Mauro ya estaba en la cocina buscando agua. El sonido de vasos chocando y cajones abriéndose se mezcló con la respiración cortada del niño. Julián dio un paso, luego otro, y se quedó a una distancia torpe, insoportable. Había firmado compras millonarias sin que le temblara un dedo. Había cerrado hoteles, despedido gerentes, decidido destinos ajenos con una pluma. Y ahí, frente a un niño que apenas podía jalar aire, no sabía qué hacer con las manos. Katy sacó el inhalador que Tommy llevaba al cuello, lo agitó, lo ayudó a usarlo y siguió marcándole el ritmo con la voz. «Eso, otra vez. Bien, estoy aquí. No pasa nada, ¿sí? Mírame solo a mí». No era verdad que no pasara nada, pero se lo dijo como se le habla a alguien a quien se le está sosteniendo el mundo con la pura voz. Tommy obedecía a medias, apretándole la muñeca con dedos fríos. Mauro regresó con un vaso y una toalla húmeda. Se la pasó por la nuca al niño, mientras Katy esperaba el efecto del inhalador con el rostro tenso y la respiración contenida. Julián no apartaba la vista. Había algo brutal en aquella escena por lo sencilla que era. No había médicos, ni asistentes, ni botones que apretar. Solo una muchacha agotada, un anciano con manos de cocina y un niño intentando ganar una pelea silenciosa delante de un hombre que se suponía poderoso. Poco a poco el silbido se aflojó. Los hombros de Tommy bajaron un poco. El color le volvió despacio a la cara. Katy apoyó la frente en la suya un segundo, cerrando los ojos, como si también ella necesitara volver a respirar. «Ya pasó, ya pasó», susurró. Mauro soltó el aire con fuerza y se enderezó. «Te dije que no bajara sin su chamarra». «No fue por eso», respondió ella sin enojo, todavía acariciándole el pelo al niño. Se aceleró con la emoción. Tommy abrió los ojos y en cuanto pudo hablar, miró a Julián. «Perdón», dijo avergonzado. «A veces mi pecho se pone terco». Julián sintió un nudo áspero en la garganta. «No tienes que pedir perdón por eso». La frase le salió tan rápido que hasta él se sorprendió. Katy levantó la vista hacia él, y en esa mirada ya no había solo desconfianza. Había cansancio, sí, pero también una pregunta muda. «¿Por qué te importa tanto?». Ella ayudó al niño a sentarse en una silla cerca del mostrador. Mauro le acercó una taza con agua tibia. El vidrio de la puerta vibró con una ráfaga del exterior, y Katy miró hacia allá por puro instinto, como si cualquier corriente pudiera empeorar las cosas. «El doctor fue claro desde la última vez», murmuró, más para sí que para nadie. «Nada de humedad, nada de polvo, nada de sobresaltos. Tranquilidad, calor parejo, un lugar sano». Como si eso se consiguiera tan fácil. Julián sintió que esa frase se le clavaba. El comedor con sus paredes gastadas y su olor a pan no era solo una promesa hecha a una madre muerta, era también el sitio donde ese niño respiraba mejor. Mauro, todavía de pie,
Miró a Julián como si recién recordara que seguía allí. Ahora ya sabes por qué ella pelea tanto por este lugar. Katy no respondió. Estaba ocupada abotonándole la chamarra a Tommy con dedos que aún le temblaban. Pero cuando el niño apoyó la cabeza en su brazo, ella dijo en voz baja, quebrada apenas por el cansancio: «Si nos sacan de aquí, yo no sé dónde lo voy a cuidar». Julián bajó la vista. En su mente apareció, nítida, la carpeta que seguía esperándolo en su escritorio. Su firma todavía faltaba, pero por primera vez sintió que el papel ya estaba cayendo sobre el pecho de ese niño. Y entonces el celular de Katy vibró sobre el mostrador. Ella lo tomó sin soltar a Tommy, leyó la pantalla y se le fue el color de la cara. Katy leyó el mensaje una sola vez y apretó el celular tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Mauro se acercó enseguida, todavía con una mano en el respaldo de la silla de Tommy. ¿Qué pasó ahora? Ella tardó en responder. Miró primero al niño, como si quisiera filtrarle el mundo, y luego volvió la vista a la pantalla. «Es del licenciado Paredes», dijo al fin. «Reenvió el oficio que entró hoy al juzgado, el del crédito». Julián sintió un pequeño golpe en el pecho. La palabra crédito, dicha en ese lugar, ya no sonaba a trámite, sonaba a amenaza. Katy deslizó el dedo por la pantalla y tragó saliva. «Dice que ya no hay margen, que a la familia Ferrer le acaban de activar la ejecución completa, que no solo van por el local, también pueden venir por el equipo, por las cuentas del negocio, por todo lo que siga a nuestro nombre». Mauro cerró los ojos un instante. «Déjame ver». Ella le mostró el teléfono. Julián no quería mirar y al mismo tiempo no podía dejar de hacerlo. Desde donde estaba, alcanzó a distinguir un archivo abierto, un membrete gris, sellos digitales y una razón social en letras pequeñas. No necesitó leerla entera para reconocer el formato. Lo había visto cientos de veces en mesas de consejo, en carpetas internas, en operaciones armadas para que una mano comprara mientras la otra apretaba. Cambiaban los nombres, cambiaban los frentes, pero la estructura era la misma. Tommy, ajeno a lo que significaba todo eso, recostó la cabeza en el brazo de su hermana. ¿Nos vamos a mudar otra vez? La pregunta dejó el aire inmóvil. Katy reaccionó de inmediato, guardó el teléfono y se agachó frente a él, acomodándole un mechón detrás de la oreja. No pienses en eso ahorita. Tú solo vas a dormir, ¿sí? Ya pasó lo peor de la noche. Pero la cara no le acompañaba a la voz. Mauro lo vio, Julián también. Y Tommy, aunque era pequeño, también. «Cuando pones esa cara sí es grave», murmuró el niño. Mauro intervino con ternura cansada. «Anda, campeón. Te llevo al cuartito del fondo y te caliento la cobija». El niño dudó, pero al final dejó que el anciano lo guiara despacio por el pasillo. Antes de irse, volvió a mirar a Julián como si quisiera retenerlo en la memoria. Ese gesto, tan simple, lo desarmó más de lo que debía. Cuando quedaron solos en el salón, Katy se apoyó las dos manos sobre el mostrador y bajó la cabeza. La campanilla de la puerta no sonó. Nadie más iba a entrar. Solo estaban ella, el olor a sopa apagándose en la cocina y ese hombre disfrazado que seguía sentado demasiado cerca de su ruina. «Perdón», dijo ella sin mirarlo. «Esto ya no parece un comedor, parece una sala de espera para malas noticias». Julián se puso de pie despacio. «No tienes que disculparte. La gente siempre dice eso cuando no sabe qué más decir». Había cansancio en su voz, pero también un filo nuevo. Tomó otra vez el celular, abrió el archivo y lo observó con rabia muda. «Mira esto», dijo, sin saber por qué se lo mostraba precisamente a él. «La deuda no está con un banco de barrio ni con alguien al que uno pueda sentarse a mirar a la cara. Está en manos de una financiera fantasma. Y esa financiera está colgada de una cadena de empresas que terminan en el mismo monstruo del proyecto de la torre». Julián bajó la vista a la pantalla. Ahí estaba, el nombre de la firma de pantalla. Debajo, otra razón social. Y más abajo, la matriz. Su matriz. La columna vertebral de su propio imperio, escondida detrás de papeles que él rara vez miraba de frente. Katy soltó una risa rota. «Es casi admirable, ¿sabes? Nos compran el barrio con una mano y con la otra nos ahorcan por donde todavía respiramos». Julián no encontró respuesta. Ella alzó por fin la cara
y lo observó como no lo había observado antes, como una mujer agotada que mide peligros. Tú viniste 2 veces, dejaste dinero de más, te quedaste callado mirando todo, y ahora estás aquí justo cuando explota esto. Se enderezó un poco. Dime la verdad. ¿Quién eres tú? Porque ya no me creo que seas solo un hombre con hambre. La pregunta se quedó colgando entre los dos como una cuerda tensa. Julián sintió que la garganta se le cerraba. Tenía delante a una mujer agotada, con el celular todavía en la mano, el susto de Tommy fresco en la cara y una desconfianza que no era capricho, era defensa. Podía decir la verdad ahí mismo, o podía hacer lo que había hecho toda su vida cuando algo lo alcanzaba por dentro, protegerse primero. Soy alguien que pasó por aquí y no pudo sacarse este lugar de la cabeza, dijo al fin. Katy no parpadeó. Eso no contesta nada. Él sostuvo la mirada un segundo más de lo prudente. La luz del techo le marcaba las ojeras a ella, el cansancio, la rabia contenida. No trabajo para ustedes, si eso piensas. Yo no dije que trabajaras para nosotros, ni vengo a hacer daño. La frase salió demasiado rápido, y por eso mismo sonó mal. Katy entrecerró los ojos. La gente que no viene a hacer daño no suele aclararlo sola. Julián bajó la vista porque, si seguía mirándola, sentía que se le iba a notar algo. Detrás, en el pasillo, Mauro hablaba en voz baja con Tommy. Se oía el roce de una cobija, el golpe suave de una puerta cerrándose. Ese sonido doméstico, pequeño, le hizo todavía más pesada la mentira. «Mira», dijo Katy, ya sin fuerza para pelear otra batalla esa noche. «Si de verdad solo eres un cliente, te agradezco el interés. Pero si eres de esa gente, de los que mandan papeles y compran nombres para esconder las manos, te juro que prefiero saberlo de una vez». Julián sintió un pinchazo seco en el pecho. «No soy quien crees». Era verdad a medias, y las medias verdades suelen pudrir más que las mentiras enteras. Katy lo observó un momento largo, como midiendo el temblor detrás de la voz. Luego guardó el celular en el bolsillo del delantal y tomó la caja de su madre. «Entonces, vete por hoy», murmuró. «Ya no me queda cabeza para seguir adivinando gente». Él asintió. Dejó unos billetes sobre la mesa y ella ni siquiera los miró. Al pasar junto al mostrador, Julián alcanzó a ver otra vez la libreta abierta por la página del nombre. No se detuvo. Si se detenía, se quebraba ahí mismo. Afuera, el aire de la noche le raspó la cara. Caminó más rápido que la vez anterior, casi huyendo. Las aceras rotas, los postes enfermos, las ventanas apagadas, todo le parecía distinto ahora que sabía que en una de esas puertas un niño respiraba mejor y una mujer estaba gastando sus últimas fuerzas peleando contra una maquinaria que llevaba su firma, aunque ella todavía no lo supiera. No volvió a casa directo, se fue a la oficina. El edificio estaba casi vacío, solo quedaban luces de limpieza y el zumbido bajo de los elevadores. Subió solo, abrió con su clave y entró a ese piso impecable donde nunca olía a comida, ni a gente, ni a vida. La maqueta del proyecto seguía ahí, intacta, con la torre de cristal brillando bajo el foco y la plaza con la fuente lista para llevar su apellido en bronce. Esta vez no miró la torre. Miró el bloque pequeño de la esquina, el comedor. Se sentó, encendió la lámpara del escritorio y llamó al archivo central. «Necesito el expediente completo del predio que falta en la manzana 8», dijo. «Todo. Propiedad, litigios, deudas asociadas, beneficiarios reales. Todo». Hubo un silencio al otro lado. «¿Para esta noche, señor?» «Para ahora», colgó. Sus manos estaban frías. 40 minutos después, un sobre grueso llegó a su mesa. Julián lo abrió de pie. Había escrituras, reportes, hojas de cobranza, organigramas de empresas y casi al final un resumen familiar. Leyó el apellido primero, Ferrer, luego los nombres: Catalina Ferrer, responsable principal; Tomás Ferrer, dependiente. Después un anexo médico simple, impersonal, que hablaba de evitar humedad, polvo y ambientes inestables. Julián siguió pasando hojas hasta que encontró la financiera acreedora. La reconoció al instante. Y cuando giró la página siguiente y vio a qué holding respondía en última instancia, tuvo que apoyarse en el borde del escritorio, porque ya no quedaba ninguna duda.
No era solo el hombre que iba a derribar ese lugar, también era el dueño de la deuda que estaba asfixiando a la familia. Se quedó mirando ese organigrama como si el papel pudiera arderle en las manos. Julián había firmado operaciones mucho más grandes sin pestañear. Torres, hoteles, complejos enteros. Pero aquella hoja era distinta. Ahí no había metros cuadrados ni rentabilidad. Ahí estaba el apellido Ferrer, colgado de una deuda que subía por sociedades de nombre limpio hasta desembocar, sin ruido, en su propia mesa. La misma estructura que estaba a punto de tumbar el comedor también era dueña del lazo que le apretaba la garganta a esa familia. Se dejó caer en la silla y pasó una mano por la cara. Eran casi las 3 de la mañana. La oficina olía a aire frío, tinta y café viejo. Y aún así, él seguía sintiendo en la boca el sabor del guiso y escuchando la respiración forzada de Tommy. No llamó a Enea. No estaba listo para esa conversación. Llamó a otra persona, uno de esos ejecutivos que existían para mover cosas delicadas sin dejar huellas. «Necesito que localices de inmediato el expediente de cobro de la familia Ferrer», dijo en cuanto le contestaron sin saludo. «Quiero la deuda saldada completa antes de que amanezca». Del otro lado hubo un silencio desconcertado. «¿Saldada por reestructura o por compra de cartera, señor?» «Por desaparición. Que quede cancelada». Sin saldo, sin amenaza, sin letras chiquitas. Eso se puede hacer, sí, pero habría que justificar el movimiento. Julián apretó la mandíbula. Justifícalo como error interno, compensación, ajuste contable, lo que sea, me da igual. Solo una cosa, no quiero que mi nombre aparezca. Entiendo. Y otra más, añadió él, cerrando los ojos un segundo. Que llegue una notificación formal al comedor. Hoy. Colgó antes de escuchar más preguntas. Por un momento creyó sentir alivio. Era esa sensación torpe de quien tapa una gotera con la mano, creyendo que ya salvó la casa. Aún así, se aferró a eso. Tal vez, si la deuda desaparecía, Katy tendría un respiro. Tal vez podría ganar tiempo para pensar el resto. Tal vez, solo tal vez, todavía no era tarde para arreglar algo sin destruirlo todo. Pero el amanecer no le trajo descanso. Lo encontró de pie frente al ventanal, con la ciudad volviéndose gris abajo, mientras la maqueta del proyecto seguía brillando a sus espaldas como una burla elegante. Cerca de las 9, Enea entró a su oficina sin avisar. Llevaba un café en la mano y esa calma suya que siempre parecía superior al caos de los demás. «Te estuve buscando anoche», dijo dejando la taza sobre la mesa. «Me dijeron que pediste el expediente del último predio». Julián no se volvió enseguida. «Lo pedí. ¿Y? Quiero revisar todo antes de firmar nada». Enea soltó una sonrisa mínima. «Todo ya está revisado. Llevamos meses en esto». Julián giró por fin. «Pues lo estoy revisando otra vez». Su socio lo estudió unos segundos. No discutió. Eso fue casi peor. «Hazlo rápido», respondió. «Los inversionistas no se enamoran de los titubeos». Se fue igual de tranquilo como había entrado, dejando detrás el olor amargo de su café. Julián esperó a que se cerrara la puerta y tomó las llaves del carro. Necesitaba ver con sus propios ojos si aquella orden había servido de algo. Cuando volvió al barrio era media mañana. La luz del día hacía todavía más visibles las grietas en las fachadas, el yeso caído, las persianas torcidas. Caminó hasta el comedor sin gorra esta vez, aunque todavía llevaba ropa sencilla. Desde afuera alcanzó a ver movimiento detrás del vidrio. Katy estaba junto al mostrador con un sobre oficial abierto entre las manos. Mauro leía por encima de su hombro. Sobre la repisa, junto al retrato, una vela apagada esperaba la noche. Julián empujó la puerta despacio. La campanilla sonó. Ninguno de los dos sonrió al verlo entrar. «Llegaste justo a tiempo para ver otra cosa rara», dijo Katy, levantando la hoja con gesto duro. Mauro tomó aire por la nariz. La deuda desapareció. Julián sintió que el corazón le daba un golpe seco, pero Katy no estaba aliviada. Estaba pálida. Estaba furiosa. «La borraron de un día para otro», dijo ella, sin firma clara, sin explicación, sin pedir nada, todavía. Doblando la carta entre los dedos, dio un paso hacia él. «Y dime si estoy loca, pero eso no se siente como ayuda.
Se siente como una trampa. Julián sintió que el intento más rápido de arreglar algo acababa de volverse veneno delante de sus ojos. Katy agitó la hoja con una mezcla de rabia y miedo. El papel hacía un ruido seco entre sus dedos, casi tan áspero como su voz. Explícame tú esto. Ayer nos estaban rematando la vida, y hoy aparece una carta diciendo que ya no debemos nada. Así, de la nada. ¿A quién le pasa eso? Mauro tomó el documento otra vez, ajustándose los lentes en la punta de la nariz. No trae firma personal, solo sello digital y una cláusula general de cierre de cuenta. Exacto, dijo ella. Ni siquiera tienen el valor de dar la cara. Julián abrió la boca, pero no encontró una frase que no sonara torcida. ¿Cómo iba a decirle que no era una trampa cuando venía de la misma maquinaria que sí lo era? El comedor olía a café recién colado y a cebolla de base, pero el ambiente ya no tenía nada de cálido. Hasta la luz que entraba por la ventana parecía tensa. A veces hay errores internos, ensayó él, demasiado tarde y demasiado débil. Katy soltó una risa sin humor. Claro, y a veces a una le regalan alas. No, mira, yo ya estoy cansada, pero no soy tonta. Primero nos cercan con papeles, luego desaparece la deuda, y después, ¿qué? ¿Aparece alguien con una solución a cambio de firmar algo? Mauro asintió lentamente, sin dramatismo. La gente decente no ayuda escondiendo el rostro. Esa frase cayó sobre Julián peor que un grito, porque era verdad. Todo lo que había hecho en las últimas horas seguía teniendo el mismo defecto de siempre. Controlaba desde lejos, ordenaba desde arriba, movía piezas sin exponerse él. Seguía creyendo que bastaba con resolver, y no bastaba. Tommy salió del pasillo arrastrando una cobija pequeña. Venía ya mejor, con la respiración más tranquila, pero el cansancio se le notaba en los párpados. Miró a su hermana, luego la carta, y entendió lo justo para alarmarse. ¿Es malo? Katy agachó enseguida la cabeza hacia él. No, corazón, solo es raro. Raro también puede ser malo, murmuró el niño. Mauro le acercó una silla y Tommy se subió en ella, abrazando la cobija contra el pecho. Julián lo observó en silencio. Aquel niño, tan frágil y tan atento a todo, estaba creciendo entre amenazas que no debería ni oír. Katy dobló el documento y lo dejó sobre el mostrador con un gesto firme. No voy a confiar en esto hasta saber de dónde salió, y tampoco voy a dejar de buscar al hombre de la libreta. Si existe, lo encontraré antes de que nos terminen de borrar. Julián levantó la vista. Aunque no sepas dónde empezar. Ella fue a la caja, sacó la foto gastada y la puso sobre el mostrador. Al lado dejó la libreta abierta en la página del nombre. Empiezo por donde pueda, con el nombre, con esta cara, con la gente vieja del barrio, con proveedores, con quien sea. Mi mamá apostó todo por ese muchacho. Yo no me voy a quedar sentada esperando a que otro papel decida si respiramos o no. Tommy miró la foto y después a Julián. Yo sabía que iba a salir algo, dijo bajito. Cuando mi abuela dejaba una lámpara encendida en la ventana, decía que uno nunca sabe quién puede estar buscando cómo volver. Julián bajó la mirada. Sintió una vergüenza tan honda que casi le dolió físicamente. La carta anónima no había traído alivio, había empeorado todo. Ahora Katy no solo desconfiaba del sistema, también iba a gastar sus últimas fuerzas buscando a un hombre que estaba parado frente a ella, callado, cobarde y vestido como nadie. Mauro rompió el silencio. Si tú supieras algo, aunque fuera poco, este sería el momento de decirlo. Los ojos de Katy se clavaron otra vez en él, no con sospecha vaga, sino con una atención dura, concentrada. Sí, dijo ella, muy despacio. Porque cada vez que vienes, pasa algo que cambia el aire de este lugar. Y ya me cansé de sentir que estoy hablando con un desconocido que sabe más de nosotros de lo que admite. Julián notó que Tommy también lo miraba, esperando. Le bastaba una frase, una sola. Pero cuando por fin reunió aire para hablar, sonó la campanilla de la puerta, y un hombre trajeado entró al comedor preguntando por Catalina Ferrer, con otro sobre oficial en la mano. El hombre del sobre no tardó ni 3 pasos en cambiar el aire del comedor. Traje oscuro,
zapatos brillantes, una carpeta plástica bajo el brazo y esa expresión profesional que usan quienes entregan malas noticias tantas veces que ya dejaron de oírlas. Se quitó los lentes de sol apenas cruzó la puerta, miró alrededor con incomodidad y preguntó de nuevo: ¿Catalina Ferrer? Katy se enderezó al instante. Mauro dio un paso hacia el frente, como si pudiera cubrirla con el cuerpo. Tommy, desde la silla, abrazó más fuerte la cobija. Julián se quedó quieto donde estaba, pero por dentro todo se tensó. «Soy yo», respondió ella. El hombre sacó el sobre y lo extendió. «Necesito su firma de recibido». «¿Qué es?» «Notificación complementaria del proceso urbanístico correspondiente al predio y su colindancia». La frase cayó helada. Katy no tomó el sobre enseguida. Lo miró como si estuviera hecho de algo sucio. «Léamelo». El mensajero dudó un segundo. Estaba acostumbrado a entregar, no a participar. Pero la firmeza en la voz de ella no dejaba mucho margen. Se informa que al mantenerse la negativa de cesión voluntaria, continúa el procedimiento de liberación del inmueble por interés de desarrollo y se ratifica la fecha límite de desocupación para el fin de mes. Tommy miró a su hermana con los ojos muy abiertos. ¿Nos van a sacar? Katy apretó la mandíbula. No hables, mi amor. El hombre siguió, más incómodo ahora. Asimismo, se notifica que el equipo técnico podrá ingresar a realizar mediciones perimetrales previas. No van a entrar, cortó Mauro, firme. Señor, yo solo entrego el documento. Y yo te estoy diciendo que aquí nadie entra sin permiso. El mensajero tragó saliva y volvió a mirar a Katy. ¿Firma de recibido? Ella tomó el bolígrafo con dedos tensos. Firmó rápido, casi marcando el papel, y le devolvió la carpeta. «Ya puedes irte». Él asintió, guardó los documentos y salió con alivio. La campanilla sonó una sola vez y dejó detrás un silencio espeso, como si el local entero acabara de encogerse un poco. Katy rompió el sobre allí mismo, sacó las hojas, las desplegó sobre el mostrador y empezó a leer con más atención. Julián conocía ese lenguaje. Interés de desarrollo, liberación, colindancia, mediciones. Palabras elegantes para llamar inevitable a lo que aún dependía de una sola firma. Su firma. Mauro apoyó los nudillos sobre la madera. ¿Qué dice exactamente? Que vienen a medir. Que ya nos cuentan como si estuviéramos fuera. Que les estorbamos. Eso dice. Julián vio cómo el pulso le temblaba apenas en la mano izquierda. No era miedo simple, era cansancio acumulado, rabia, impotencia y, debajo de todo, un esfuerzo enorme por no quebrarse frente al niño. Tommy levantó la voz desde la silla. «Cata, si nos vamos, ¿ya no vamos a dejar la lámpara prendida?» La pregunta le partió algo a todos. Katy cerró los ojos un segundo. «No digas eso». «Pero si nos sacan...» «Te dije que no». Julián sintió un golpe seco en el pecho. Esa lámpara encendida en la ventana no era una costumbre bonita, era una promesa. Era la forma en que una mujer muerta seguía esperando al muchacho al que había mandado al mundo. Y él estaba ahí, viendo cómo se apagaba todo, todavía escondido detrás de una chamarra barata y una mentira cobarde. Mauro tomó el nuevo documento y lo revisó hoja por hoja. De pronto se detuvo en una línea al pie de página. Aquí está el nombre del apoderado general del proyecto. Katy alzó la vista. ¿El dueño? No, el socio que mueve las finanzas. Julián sintió que la sangre se le iba a las manos antes de escuchar el nombre. Enea Nardi, leyó Mauro. Katy repitió el nombre despacio, como si quisiera memorizarlo. Entonces ya tenemos a alguien real. Ya no es solo un monstruo sin cara. Guardó las hojas, tomó la foto vieja del muchacho y la metió en el bolsillo del delantal junto con la libreta. Voy a buscar a ese tal Nardi si hace falta. Y voy a buscar al Julián de mi mamá. A uno de los dos le voy a arrancar una respuesta. Julián levantó la cabeza de golpe. Ella lo estaba mirando otra vez, no como antes, esta vez con una sospecha más precisa, casi dolorosa. ¿Y tú?, dijo, dando un paso hacia él. Si no tienes nada que ver con esto, dímelo mirándome a los ojos, porque cada minuto que sigues callado se parece más a una culpa.
La mirada de Katy no tembló. Julián quiso responderle ahí mismo. Sintió el impulso subirle hasta la garganta, pesado, urgente, casi insoportable. Bastaba con decir su nombre completo, con aceptar que él era el hombre detrás de todo y también el muchacho de la libreta. Bastaba. Y sin embargo, volvió a hacer lo que llevaba años haciendo mejor que nadie: retroceder un paso antes del golpe. No quiero mentirte, dijo con la voz baja, pero si hablo ahora, no te va a servir de nada. Dame unas horas. Katy soltó una risa seca, de puro cansancio. Esa es una forma elegante de seguir callando. Mauro no intervino. Se quedó mirando a Julián con una decepción tranquila, más dura que un grito. Tommy, desde su silla, abrazó la cobija y observó a los adultos como si supiera que algo importante estaba pasando, aunque todavía no pudiera nombrarlo. «Unas horas no cambian una vida», murmuró Katy. «Los papeles sí». Julián asintió, tragándose lo demás. «Voy a volver». «Eso también lo prometió otro», respondió ella, llevándose la libreta contra el pecho. No hubo nada más que decir. Él salió del comedor con el zumbido de la campanilla persiguiéndolo y una sensación amarga extendiéndosele por todo el cuerpo. Afuera, el barrio seguía igual de roto, pero ahora cada pared parecía acusarlo. Subió al carro, cerró la puerta y apoyó las dos manos en el volante. No arrancó enseguida. Podía seguir dando vueltas, seguir creyendo que aún controlaba el tiempo, o podía ir directo al centro del problema. Fue a ver a Enea. Lo encontró en una sala de juntas pequeña, rodeado de carpetas, cronogramas y tazas de café a medio terminar. En la pantalla del fondo brillaba el render de la torre con ese cielo imposible que usan las presentaciones para vender futuro. Enea levantó la vista apenas entró Julián. «Por fin», dijo. «¿Ya decidiste si vas a firmar o si vas a seguir actuando como si una esquina vieja fuera a derrumbar el proyecto?» Julián cerró la puerta detrás de sí. «Quiero frenar el proceso del último predio. Hoy». Enea dejó el bolígrafo sobre la mesa con una calma peligrosa. «No, así, simple, sin rodeos». Julián avanzó 2 pasos. «No te estoy preguntando, y yo no te estoy desobedeciendo. Te estoy diciendo la realidad. A estas alturas, parar eso activa cláusulas que quizá no te has molestado en releer». Sacó una carpeta negra, la abrió y la empujó por la mesa. Julián no se sentó. «Si detienes a Aurora ahora», continuó Enea, «los fondos pueden exigir devolución inmediata, penalización por incumplimiento y ejecución de garantías cruzadas». Eso incluye desarrollos, hoteles y tu patrimonio personal comprometido en los últimos 2 años. Julián no miró fijo. «Lo asumo». Por primera vez, Enea mostró una sorpresa real. Pequeña, breve. Después volvió a endurecerse. «No sabes lo que estás diciendo». «Sí lo sé». «No, no lo sabes. Estás hablando desde una culpa pasajera. Yo he visto esto antes. Un dueño se encariña con una historia, cree que puede deshacer una operación compleja por remordimiento y termina perdiendo el negocio completo. Mañana se le pasa la emoción, pero la ruina se queda». El aire acondicionado soplaba frío, demasiado frío. Julián sintió en la piel el contraste con la cocina del comedor, con el vapor, con la voz de Katy conteniendo el miedo de Tommy. «No es una emoción», dijo al fin. «Es una deuda». Enea entrecerró los ojos. «Ah, entonces sí es personal». Se recostó en la silla, enlazando las manos sobre el abdomen. «Mira, hagámoslo fácil. Si insistes en frenar todo, lo haces por escrito. Y cuando lo hagas, quiero que tengas claro lo que firmas, porque después de eso no pierdes una torre. Puedes perder el grupo entero». Julián bajó la vista a la carpeta abierta. Ahí estaban las cláusulas, las garantías, los calendarios, todo perfectamente limpio, perfectamente legal, perfectamente brutal. Tomó la pluma que Enea había dejado junto al documento, y justo antes de tocar el papel, el celular de Enea vibró sobre la mesa. Él leyó el mensaje, frunció apenas el ceño y levantó la vista con una frialdad nueva. «Parece que llegaste tarde», dijo. «El equipo técnico ya va en camino a hacer las mediciones en el comedor». La frase de Enea no terminó de caer cuando Julián ya estaba en movimiento. Dejó la pluma sobre la mesa sin firmar nada, giró sobre los talones y salió de la sala con el corazón golpeándole fuerte en el cuello.
A sus espaldas oyó a Enea decir su nombre, una vez, 2 veces, pero no se detuvo. Cruzó el pasillo brillante, bajó en el elevador que tardó una eternidad y salió al estacionamiento con una sola idea martillándole la cabeza. Si esos técnicos entraban, no iban a tocar solo muros, iban a meter el miedo, el polvo, la cuenta regresiva, justo en el único lugar donde Tommy conseguía respirar sin pelear con el aire. Manejó demasiado rápido para lo que solía permitirse. El vidrio del carro lo aislaba de la ciudad, pero no del recuerdo de la mirada de Katy. Cada minuto que sigues callado se parece más a una culpa. Tenía razón. Ya no era solamente el hombre que iba a destruir ese comedor. Era el cobarde que seguía observando cómo lo cercaban, confiando en ganar tiempo con maniobras desde arriba. El barrio apareció entre semáforos mal sincronizados, fachadas descascaradas y cables bajos. Cuando dobló la esquina del local, vio la camioneta blanca estacionada afuera antes de verla a ella. Katy estaba plantada en la puerta, como si su cuerpo alcanzara para hacer de cerradura. Mauro a un lado, con la mandíbula apretada. 2 hombres con cascos y carpetas intentaban explicarle algo que ella no pensaba escuchar. Ya le dijimos que solo es una medición perimetral, señora. Y yo ya les dije que no entran, respondió Katy. Julián frenó de golpe y salió del carro sin cerrar bien la puerta. El aire tenía olor a concreto caliente y polvo levantado por obras cercanas. Tommy estaba detrás del vidrio, mirando desde adentro con la cara pegada a la ventana. Uno de los técnicos volteó. Señor, si viene por el restaurante, estamos en diligencia. No van a tocar esta puerta, dijo Julián, más duro de lo que esperaba. Katy lo miró, sorprendida de verlo ahí, y enseguida endureció la cara otra vez. No necesito otro espectador. Pero él ya estaba frente a los técnicos. ¿Quién les dio la orden de ingresar hoy? El más alto levantó la carpeta. Viene del apoderado financiero del proyecto. Tenemos número de folio, tenemos horario y tenemos permiso para toma de medidas externas y verificación de accesos. Julián extendió la mano. Dámelo. El hombre dudó, molesto. ¿Perdón? El folio. La autoridad en su voz salió sola, limpia, antiguamente habitual. Los 2 técnicos se miraron entre sí. Algo en ese tono no encajaba con la ropa sencilla que llevaba puesta. El más bajo terminó mostrándole la hoja. Julián reconoció de inmediato el formato interno, la firma delegada, la trazabilidad que nacía en la mesa de Enea. Mauro entrecerró los ojos. Tú entiendes demasiado esos papeles. Katy también lo notó. Sus brazos seguían cruzados sobre el pecho, pero ahora la desconfianza ya no era intuición, era casi certeza. Julián respiró hondo y sacó su celular. Se van a retirar, dijo a los técnicos. No podemos irnos porque un desconocido lo diga. Entonces marcó un número que casi nunca usaba de forma directa. Le contestaron al segundo tono. Suspende de inmediato cualquier inspección en el predio Ferrer, ordenó. Ahora mismo. Quiero confirmación por audio. La persona del otro lado empezó a hablar con nerviosismo. Julián no apartó los ojos de los hombres frente a él. No me interesa lo que autorizó Nardi. Te estoy dando una orden directa. El apellido cayó entre todos como una piedra. Katy se puso pálida. Los técnicos se cuadraron de otra manera. Ya no miraban a un curioso. Miraban a alguien que tenía acceso a niveles donde ellos nunca hablaban. En el teléfono, una voz apresurada confirmó la suspensión y pidió unos minutos para enviar el retiro formal. Julián colgó. Ya lo oyeron, dijo. Se van. No discutieron más. Guardaron la cinta métrica, cerraron la carpeta y se alejaron con esa velocidad discreta de quienes entienden que pisaron un terreno equivocado. La camioneta arrancó y desapareció al doblar la esquina. Quedó un silencio áspero. Mauro miraba a Julián como si acabara de ver caer una máscara a medias. Katy no dijo nada al principio. Se acercó solo un paso, con los ojos clavados en su cara. Detrás de ella, Tommy seguía pegado al vidrio. ¿Quién eres?, preguntó otra vez, pero esta vez ya no sonó a duda, sonó a exigencia. Julián entendió, por fin, que el siguiente segundo ya no le pertenecía a la mentira. El silencio después de esa pregunta fue peor que cualquier grito. Julián tenía a Katy enfrente, a Mauro mirándolo como si ya supiera demasiado, y a Tommy detrás del vidrio,
con una mano pequeña apoyada en la ventana. El barrio seguía haciendo sus ruidos de siempre. Un perro lejano, una moto que pasaba, una persiana golpeando en otra cuadra. Pero para él, todo se había estrechado a ese umbral. Podía confesarlo ahí, en plena calle, con los técnicos recién retirados y la tensión todavía ardiendo. O podía hacer lo único que le quedaba para no convertir ese momento en otra mentira rota a medias, pedirle a Katy que lo escuchara adentro, donde no estuviera el niño mirando. «Necesito hablar contigo». Sin Tommy presente, dijo. Ella se puso rígida. «No me des órdenes en mi propia puerta». «No es una orden, es por él». Mauro intervino por primera vez, con voz baja. «Yo me quedo con el niño». Katy dudó apenas un instante. Luego abrió la puerta con un movimiento seco. El aire del comedor los envolvió otra vez. Olor a caldo apagado, café reciente y el pan que Mauro había dejado cubierto con un paño. El lugar estaba intacto, pero algo ya se había quebrado antes de que él hablara. Mauro llevó a Tommy al fondo con la excusa de enseñarle unas monedas antiguas que guardaba en una caja. El niño protestó un poco, curioso, pero terminó dejándose llevar. Cuando desapareció por el pasillo, Katy se quedó de pie frente al mostrador, sin invitar a Julián a sentarse. «Tienes un minuto», dijo. Él no empezó. La voz se le quedó trabada. Durante años había hablado frente a inversionistas, políticos, cámaras, consejos enteros. Nunca había costado tanto decir una verdad. «Mi nombre es Julián Valdés», soltó al fin. Katy frunció apenas el ceño. Reconoció el apellido antes de procesarlo. Era imposible no reconocerlo. Había carteles del proyecto a pocas calles, renders en las vallas, notas de prensa pegadas en el vidrio de otros negocios cerrados. Valdés. La sangre se le fue del rostro. No. Él asintió una sola vez. Sí. No. No me vengas con eso. Soy yo, el dueño del grupo. El proyecto es mío. La libreta que ella aún llevaba bajo el brazo resbaló y golpeó la madera del mostrador. El sonido fue pequeño, pero a Julián le sonó como algo rompiéndose por dentro. Katy retrocedió un paso, luego otro. No por miedo, por puro rechazo. «Tú...» La palabra se le deshizo en la boca. Lo miró de arriba abajo como si intentara reconciliar al hombre de la chamarra simple con el nombre que acababa de oír. Luego le ganó la furia. «Tú te sentaste aquí, comiste en mi mesa, me viste llorar, oíste a mi hermano, oíste todo, ¿y no dijiste nada?» Julián abrió la boca, pero ella no lo dejó. «Te di de comer, te hablé de mi mamá, te puse en las manos la foto del muchacho que ella esperó toda la vida, y tú ya sabías quién eras». Cada frase le cayó encima con una precisión insoportable, porque era verdad, toda. «Lo supe después», alcanzó a decir. «No la primera noche, pero sí después. Eso solo empeoró todo. Entonces lo supiste y volviste. Volviste a verme a la cara sabiendo que eras el hombre que nos estaba aplastando». Julián sintió que ya no había forma buena de ordenar aquello. Solo verdad, solo la parte más cruel. «Hay algo más». Katy soltó una carcajada breve, rota. «Claro que hay algo más». Él tragó saliva. Pensó en la foto, en la libreta, en la voz del niño diciendo «mi abuela lo esperaba», en la lámpara que seguía encendiéndose por una promesa que él había abandonado hacía años. «El muchacho del que escribió tu mamá, el que ella ayudó cuando no tenía nada, también soy yo». El aire se salió de Katy como si alguien se lo hubiera arrancado. No dijo nada, no pudo. Bajó los ojos a la libreta caída, luego al retrato sobre la repisa, luego volvió a mirarlo con un dolor tan limpio que daba miedo. «Tú eres el niño al que ella esperaba». Julián sintió que el pecho se le hundía. Sí. A Katy se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran lágrimas suaves, eran de incredulidad herida, de traición sin defensa. Justo en ese instante, desde el fondo, se oyó la voz de Tommy acercándose. «Cata, ¿ya puedo salir? ¿Ya le dijiste quién es?» La voz de Tommy atravesó el comedor como una aguja. Katy reaccionó antes que Julián. Se secó la cara con el dorso de la mano, recogió la libreta del mostrador y dio medio paso para ponerse entre él y el pasillo. «Todavía no, amor. Quédate con Nonno un momentito más».
Pero el niño ya venía caminando, con esa mezcla de curiosidad y confianza que solo tienen los que todavía creen que los adultos pueden arreglarlo todo si se hablan con sinceridad. Mauro apareció detrás, consciente de que ya era tarde para esconder nada. Tommy miró primero a su hermana, luego a Julián y después al retrato sobre la repisa, como si las tres cosas formaran parte de una misma respuesta. ¿Sí es él?, preguntó bajito. Katy cerró los ojos un segundo. No supo qué contestar, y ese silencio dijo más que cualquier frase. Tommy dio otro paso. El inhalador colgaba quieto sobre su pecho. La cobija arrastraba un poco por el piso, y sus ojos estaban clavados en Julián, con una fe que a él le resultó insoportable. ¿Tú eres el muchacho de mi abuela? Julián sintió que ya no tenía derecho a esconderse ni detrás de una sílaba. Sí, respondió, y la palabra le salió rota. Soy yo. Durante un segundo, el rostro del niño se iluminó con algo tan puro que dolía verlo. No era alegría completa, todavía, era alivio, como si una historia repetida 100 veces hubiera dejado por fin de ser cuento. Yo sabía, dijo Tommy, casi sonriendo. Le dije a Kata que ibas a volver. Katy soltó un sonido ahogado, mitad risa amarga, mitad llanto. No, Tommy. Pero él no estaba mirando a su hermana, estaba mirando al hombre que tenía enfrente. Entonces tú nos vas a ayudar, ¿verdad? Ahí estuvo la cuchillada verdadera. No en el reproche de Katy, no en la decepción de Mauro, en la confianza limpia de ese niño que no sabía todavía que el hombre que había esperado no solo había tardado años en regresar, también era el dueño de la mano que quería borrar su casa del mapa. Julián abrió la boca, pero Katy giró hacia él con una rapidez casi feroz. «No le mientas». La frase salió baja, temblorosa, y por eso mismo golpeó más duro. Tommy frunció el ceño, confundido. ¿Por qué dice eso? Mauro se acercó despacio, como quien ya sospecha el derrumbe antes de oírlo completo. El comedor se llenó de un silencio pesado, apenas atravesado por el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared. Julián miró a Katy. En sus ojos no quedaba nada de la muchacha que le había acercado un cuenco servido sin pedirlo. Quedaba otra cosa, una mujer cansada de sostener el mundo y demasiado herida para soportar una verdad a medias. «Díselo tú», le dijo ella, casi sin voz. «Ya que te atreviste a decir quién eras para mi mamá, diles también quién eres para nosotros». Tommy pasó la mirada de uno a otro sin entender. «Kata». Julián notó que le temblaban las manos. No de miedo a perder poder. Ese miedo ya no importaba. Temblaban porque iba a romperle a un niño la imagen del hombre bueno antes incluso de haber podido merecerla. Se agachó un poco, intentando ponerse a la altura de Tommy. «Escúchame, campeón». «No me digas así», saltó Katy. «No le hables con cariño si vas a terminar de destrozarlo». Mauro cerró la mano sobre el respaldo de una silla. No hablaba. No hacía falta. Todo el lugar parecía contener la respiración. Julián tragó saliva. Miró al niño, luego a la foto junto a la libreta, luego a la repisa donde, al caer la noche, volverían a dejar una lámpara encendida en la ventana, como si todavía fuera posible esperar el bien sin miedo. «Yo sí fui el muchacho al que tu abuela ayudó», dijo al fin. «Pero también soy el dueño de la empresa que quiere derribar este lugar». La sonrisa de Tommy desapareció sin ruido. Katy no lloró esta vez. Se quedó inmóvil, blanca de rabia, mientras el niño intentaba entender lo que acababa de oír. «No», susurró él. «Eso no puede ser». Julián quiso acercarse, explicarle, prometer algo, cualquier cosa, pero Tommy dio un paso atrás y buscó la mano de su hermana. «Kata, ¿él es el malo?» La pregunta del niño dejó a todos sin aire. Julián sintió que cualquier respuesta posible iba a herirlo. Decir que no habría sonado a cobardía, decir que sí, a condena definitiva. Y sin embargo, el daño ya estaba hecho. No por la torre, no por los técnicos, no por los papeles, por él. Por haber llegado demasiado tarde y cuando al fin llegó, haber traído el peligro pegado al apellido. «He hecho cosas muy malas», dijo despacio, mirando a Tommy, «y vengo a intentar arreglarlas». Pero Katy lo cortó en seco. «No te atrevas a explicarte con palabras bonitas». Atrajo a su hermano hacia ella y le cubrió la cabeza contra el pecho, como si quisiera protegerlo incluso del sonido de esa voz.
Tú no vienes a arreglar nada. Tú fuiste quien armó todo esto. Mauro se pasó una mano por la boca. La escena le pesaba encima como otra edad más. Catalina, no me pidas calma. No ahora. Se volvió hacia Julián con los ojos llenos de un dolor feroz. Mi mamá te dio de comer, te enseñó, te esperó, y tú volviste convertido en esto. Cada palabra lo golpeó con una precisión imposible de discutir, porque no era solo un reproche, era un inventario moral. De todo lo que había recibido, de todo lo que enterró, de lo que su ambición había hecho con ese origen hasta convertirlo en una vergüenza secreta que nunca quiso mirar de frente. Tommy levantó apenas la cabeza contra el hombro de su hermana. Pero si él es el muchacho, entonces abuela sí tenía razón. La frase dolió todavía más, porque el niño seguía buscando una manera de que las dos verdades pudieran convivir, el salvado y el destructor, el esperado y el peligro. Julián dio un paso, muy despacio. Tu abuela sí tenía razón en algo. Yo tenía que volver. No te acerques, dijo Katy, y esta vez sí hubo filo puro en la voz. No le pongas la mano encima después de esto. Él se quedó quieto. Detrás de la bronca, detrás del temblor, Katy estaba haciendo lo único que había hecho desde que su madre faltaba. Sostener. Sostener a Tommy. Sostener el comedor. Sostener la promesa. Sostener hasta la rabia para que no se llevara por delante al niño. Julián lo vio con una claridad que casi lo dobló. Tienes derecho a odiarme, murmuró. No me hables de derechos, respondió ella. Háblame de por qué seguiste callado. Eso sí quiero oírlo. ¿Por qué volviste una y otra vez? ¿Por qué me dejaste hablarte de mi mamá? ¿Por qué dejaste que Tommy creyera que tú podías ser la ayuda que esperaba? Julián cerró los ojos un momento. Porque tuve miedo. La respuesta salió desnuda, sin adornos. Y por eso no sonó noble, sonó miserable, verdadera. ¿Miedo de qué?, escupió Katy. ¿De perder plata? ¿De ver una cocina humilde? ¿De acordarte de quién eras antes de las torres y los hoteles? Él alzó la vista. La estaba perdiendo del todo, y ya no había gesto que pudiera evitarlo. Miedo de mirarme de frente, dijo. Miedo de aceptar que me construí sobre una deuda que fingí olvidar. Miedo de descubrir que el lugar que estaba dispuesto a borrar era el único lugar que alguna vez me quiso cuando yo no valía nada. Mauro bajó la cabeza. Katy, en cambio, no cedió un milímetro. Pues ya te miraste. Felicidades. Tomó la foto vieja del mostrador y la levantó a la altura de su cara. Mira bien a ese muchacho. Mi mamá se fue creyendo que había sembrado bondad en él, que un día volvería para cuidar esto. Y volvió, sí, pero con abogados, pantallas, financieras y una torre lista para caernos encima. Tommy empezó a llorar, silencioso primero, luego con pequeños tirones de hombros que le encogieron el pecho. Katy lo abrazó más fuerte de inmediato. Respira, amor, despacio, aquí conmigo. Julián dio medio paso por instinto y se detuvo en cuanto ella levantó la mano. Te dije que no. Él asintió, destruido. Pasaron unos segundos de puro llanto contenido, de rabia, de respiraciones desacompasadas. Afuera alguien arrastró una caja por la banqueta. Dentro, el reloj siguió marcando la hora como si no le importara. Katy besó la frente de Tommy y, sin mirar a Julián, dijo algo que terminó de partir el poco terreno que aún quedaba entre ellos. Vete. Mauro alzó la vista, alarmado. Catalina, vete, repitió, ahora mirándolo a los ojos. Y si de verdad te queda algo de vergüenza, no vuelvas a entrar por esa puerta hasta que decidas si vas a salvar este lugar, o a enterrarlo tú mismo. Salió como salen los hombres cuando por fin se les cae encima el peso de su propia vida. Julián no discutió, no pidió otra oportunidad, no intentó explicar más. Se dio vuelta, abrió la puerta y dejó que la campanilla sonara detrás de él como una despedida amarga. El aire de la calle le pegó con olor a polvo, aceite viejo y mediodía quemado. Pero el golpe verdadero venía de adentro. La voz de Tommy, la mirada de Katy, la libreta golpeando el mostrador, el retrato sobre la repisa, todo mezclado dentro de él como algo que ya no podía seguir ordenando en compartimentos. Caminó sin rumbo unos metros
y luego volvió al carro. Esta vez no apoyó la frente en el volante ni se permitió quedarse quieto. Ya no había tiempo para escenas privadas de culpa. Solo quedaba actuar. Actuar de verdad, no a medias, no con cartas anónimas, no con llamadas que escondieran su nombre. Encendió el motor y se fue directo a la sede del grupo. Encontró a Enea otra vez, ahora en la oficina grande del piso alto, revisando flujos y reportes como si nada en el mundo pudiera desordenar su pulso. «Voy a detener a Aurora», dijo Julián, apenas cerró la puerta. «Completo, no solo el comedor, todo». Enea alzó la vista muy despacio. Esta vez no sonrió. «Eso ya no es un arranque. Eso es una declaración de guerra. Llámalo como quieras. Lo llamo estupidez». Se levantó, fue hasta el ventanal y señaló la ciudad con una mano abierta. «¿Ves todo eso?» No se construyó con sentimentalismos tardíos. Se construyó tomando decisiones que dolían cuando tenían que doler. Julián se acercó a la mesa. «Ya no me hables como si el dolor fuera una herramienta limpia. No me hables tú como si acabaras de descubrir la conciencia», disparó Enea, girándose de golpe. «Llevamos media vida haciendo exactamente lo mismo y nunca te tembló el pulso. ¿Qué pasó? ¿Te encariñaste con una cocinera?» Eso sí lo hizo cerrar los puños. «No la nombres así». Enea lo observó un segundo y entendió más de lo que Julián quería mostrar. «Entonces es peor de lo que pensé». Abrió otra carpeta, más gruesa que la anterior, y la dejó frente a él. «Aquí está tu precio. Si cancelas, se activan garantías cruzadas, litigios con fondos, caída de confianza bancaria, venta forzada de activos, hoteles, terrenos, la empresa madre, tu patrimonio, todo». Julián miró los papeles sin tocarlos. La lista era larga, fría, precisa. Estaba escrita en el idioma que él había elegido como religión durante años. Pérdida proyectada, exposición, liquidez comprometida, riesgo sistémico. Al fondo, casi como un chiste cruel, la maqueta de la torre seguía brillando bajo las luces. «Lo asumo», dijo. Enea soltó una exhalación dura. «No entiendes. No pierdes un capricho. Pierdes el apellido que te inventaste para dejar de ser quien eras». La frase dio en el centro. Julián levantó la cabeza despacio. «Exacto». Hubo un silencio raro, casi humano. Enea no esperaba esa respuesta. «¿Qué te hicieron en ese lugar?», preguntó al fin, más bajo. Julián no apartó la mirada. «Me devolvieron el espejo». Enea negó con la cabeza. Tomó el celular y marcó un número interno. «Prepárense para protocolo de contención», dijo cuando le contestaron. «Posible reversa de Aurora». Luego colgó y volvió a mirar a Julián. «Todavía tienes una última salida. Firmas la continuidad hoy. Me dejas el frente completo y yo me encargo de compensar a esa familia de otra manera. Una casa, un fondo médico para el niño, lo que quieras. Pero la torre sigue». Julián sintió asco. No por la oferta, por lo familiar que le resultaba. Era exactamente el tipo de solución que él mismo habría admirado una semana antes. «No los voy a comprar», respondió. «Entonces los vas a hundir junto contigo. Prefiero eso a seguir siendo este hombre». Enea se quedó quieto. Ya no había argumento financiero que pudiera entrar donde acababa de romperse algo más profundo. Tomó la carpeta, la giró hacia él y empujó una pluma negra. «Entonces firma la cancelación total», dijo, «y en cuanto lo hagas, no hay vuelta atrás». Julián agarró la pluma. En ese mismo instante, su celular vibró sobre la mesa, pantalla encendida. «Mauro», contestó al segundo. Lo primero que oyó no fue una palabra, fue la respiración desesperada de Tommy y la voz de Katy quebrándose al fondo. La respiración de Tommy sonaba como si cada bocanada tuviera que abrirse paso a golpes. Julián se quedó helado solo un segundo. Después todo en él se movió a la vez. Del otro lado del teléfono, Mauro hablaba rápido, entrecortado. Se alteró. Empezó a llorar fuerte después de que te fuiste. Luego entró polvo por la ventana del frente, no sé de dónde, y ahora no remonta. Catalina está con él, pero no está respondiendo igual que otras veces. Julián ya iba hacia la puerta. «Voy para allá». «No», dijo Mauro de golpe. «No al comedor.
Se lo llevan a la clínica del centro. Ella no quiso llamar ambulancia. Dice que tardan demasiado. La llamada terminó, y por un instante el silencio de la oficina pareció monstruoso. Enea seguía junto a la mesa, inmóvil, mirando a Julián con esa mezcla extraña de cálculo y desconcierto. ¿Qué pasó? Julián no explicó todo. No hacía falta. El niño se está ahogando. Tomó la pluma, giró la carpeta hacia sí y firmó, no con la calma elegante que usaba en las adquisiciones, con la mano dura, casi clavando el nombre en el papel. Enea lo observó como si acabara de ver un desprendimiento real. Acabas de activar una caída en cadena. Entonces que caiga. Soltó la pluma, dio media vuelta y ya estaba saliendo cuando Enea habló desde atrás, más bajo que antes. No vas a llegar a tiempo si te vas solo y a ciegas. Tu chofer, no. Julián corrió al elevador. Bajó mirando el número de pisos como si pudiera empujarlo con la vista. El reflejo de su cara en el acero le devolvió a un hombre desencajado, sin rastro del dueño impecable del piso alto. Solo urgencia, solo miedo, solo algo parecido a la verdad. Cuando salió al estacionamiento, el aire olía a llanta caliente y concreto mojado por una fuga cercana. Encendió el carro y se lanzó a la calle con una sola imagen fija. Tommy, pequeño, pegado a la ventana, preguntando si él era el malo. La ciudad se le volvió obstáculo. Semáforos, camiones, cruces lentos, gente que no tenía idea de que, en otra parte, un niño estaba peleando por respirar mientras una hermana sostenía el mundo con las manos vacías. Julián apretó el volante hasta que le dolieron los nudillos. Intentó llamar a Katy una vez. No contestó. Llamó a Mauro. Nada. Entonces marcó directamente a la clínica privada donde el grupo solía atender a sus ejecutivos, la mejor equipada en varias cuadras a la redonda. «Preparen urgencias respiratorias para un niño», dijo sin rodeos. «Llega en minutos. Nombre: Tomás Ferrer. Si no ha entrado aún, lo reciben en cuanto cruce la puerta. No me importa el seguro, no me importa el registro, lo atienden primero». La recepcionista empezó a poner objeciones. Él cortó la discusión con una sola frase y dio el código interno de autorización máxima. Al colgar, sintió por primera vez que su poder servía para algo distinto a aplastar. Dobló hacia la avenida de la clínica y vio algo que le heló la sangre. Katy estaba en la banqueta, junto al borde de la entrada de urgencias, arrodillada con Tommy entre los brazos. Mauro discutía con un guardia, desesperado, mientras el niño jadeaba con la boca abierta, vencido ya por el esfuerzo. Habían llegado antes que él, y aún así, estaban detenidos afuera por trámites. Julián frenó torcido, dejó la puerta abierta y corrió. ¡Muévanse!, crujió al guardia, sin reconocer ni su propia voz. El hombre intentó interponerse, pero bastó con que Julián dijera su nombre completo y el código autorizado para que todo cambiara de golpe. 2 camilleros aparecieron desde adentro. Katy levantó la vista hacia él con los ojos llenos de pánico, lágrimas y una rabia tan honda que ya casi era puro dolor. «No lo toques», dijo, abrazando más fuerte a Tommy. Julián se agachó frente a ella. No discutió. No se defendió. «Ódiame después», dijo con la voz quebrada. «Todo lo que quieras. Pero ahorita suéltalo». Por un segundo ella no cedió. Luego miró el rostro del niño, sus labios pálidos, el aire que no alcanzaba, y soltó apenas los brazos. Los camilleros lo tomaron. Las puertas de urgencia se abrieron. Y justo antes de que se la cerraran delante, Tommy giró la cara apenas un poco, buscó a Julián entre las luces blancas y murmuró algo que casi no fue sonido. «No te vayas, todavía». Las puertas de urgencia se cerraron y dejaron afuera a 3 personas que ya no sabían cómo sostenerse. Katy se quedó de pie solo un segundo. Luego las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en la pared lisa del pasillo, debajo de una luz blanca que no perdonaba nada. Mauro la ayudó a sentarse en una silla de plástico. Julián no se acercó enseguida. Permaneció a unos pasos, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido, oyendo los sonidos del hospital, ruedas de camilla sobre piso pulido, voces bajas detrás de puertas automáticas, un monitor pitando en algún cuarto cercano, el zumbido constante del aire frío. Todo olía a desinfectante, tela limpia y miedo. Katy tenía las manos heladas,
Se las miraba como si no fueran suyas. Debí traerlo antes. Debí sacarlo del comedor apenas empezó con la tos. Debí. No, dijo Mauro, con firmeza suave. No te me vayas por ahí, niña. Ella negó, rota. Siempre me voy por ahí. Julián seguía inmóvil, no porque no quisiera acercarse, porque ya no sabía si su presencia calmaba algo o empeoraba todo. Había sido él quien abrió las puertas del hospital. También era él quien había apretado la vida de ese niño desde más lejos, desde mucho antes, con papeles, proyectos, tiempo perdido y silencios cobardes. Ambas cosas eran verdad al mismo tiempo, y ninguna lo dejaba respirar bien. Pasaron unos minutos largos, densos. Finalmente se acercó y dejó una botella de agua sobre la mesa pequeña entre las sillas. Aquí. Katy ni la miró. No estoy haciendo esto por ti, murmuró él. Ella alzó la cabeza de golpe. Qué bueno, porque yo tampoco estoy aquí contigo por elección. Mauro cerró los ojos apenas un instante. La dureza de la muchacha tenía sentido, pero también estaba cansado de que todo se rompiera al mismo tiempo. Basta, los dos, dijo, sin subir la voz. El niño está adentro. Esa frase ordenó el aire. No trajo paz, pero sí una tregua mínima. Katy apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la boca con ambas manos. Julián volvió a sentarse aparte, lo bastante lejos como para no invadirla, lo bastante cerca como para no desaparecer. Al rato llegó una enfermera a pedir datos, el nombre completo de Tommy, edad, antecedentes, medicación. Katy respondió como pudo, tropezándose a ratos. Mauro ayudó en lo que recordaba. Cuando preguntaron por cobertura y responsable de pago, Julián sacó una tarjeta negra del bolsillo interno del saco. Yo cubro todo. La enfermera la tomó sin sorpresa. Estaba acostumbrada a gente que pagaba con plástico caro. No podía saber el peso moral que llevaba esa mano al entregarlo. Katy sí. No te debo nada por esto, dijo, sin voltear. No, respondió él. Me lo debo yo. Eso la hizo levantar la vista por fin. Tenía los ojos hinchados, la voz desgastada y una furia vieja moviéndose debajo de la piel. No te atrevas a convertir esto en tu absolución. Julián recibió la frase sin defenderse. No lo haré. Mauro lo observó de reojo. Por primera vez desde la confesión, notó algo distinto en él. No soberbia, no cálculo. Un cansancio desnudo, casi infantil, como si el traje invisible que lo había protegido toda la vida se le hubiera roto para siempre en ese pasillo. Pasó otra media hora, o tal vez más. En esos lugares el tiempo pierde forma. Katy no se levantaba. Mauro iba y venía 2 metros, incapaz de quedarse quieto. Julián hizo una llamada breve a su oficina. Ordenó congelar cualquier movimiento físico del proyecto y dejó claro que ningún equipo volvería a acercarse al comedor. No explicó razones. Esta vez no lo escondió detrás de tecnicismos. Dio la orden con su nombre y colgó. Cuando volvió a guardar el celular, Katy lo vio. ¿Ya lo detuviste? Él tardó un segundo en contestar. Lo inmediato, sí. ¿Y lo demás? Julián miró la puerta cerrada de urgencias. Lo demás también, si salimos de esta. No fue una promesa heroica, sonó como lo único que ya estaba dispuesto a perder. Katy lo entendió y aún así no cedió. Todavía no. Entonces se abrió una puerta lateral y apareció un médico con el cubrebocas abajo, buscando con la vista a la familia del niño. El médico tardó unos segundos en encontrar a la persona correcta con la mirada, y esos segundos parecieron una vida entera. Katy se puso de pie tan rápido que la silla chirrió contra el piso. Mauro también se enderezó. Julián se quedó inmóvil, con el corazón empujándole en la garganta, como si cualquier movimiento pudiera torcer lo que estaba a punto de oír. ¿Familia de Tomás Ferrer? Yo, dijo Katy, y la voz apenas le salió. El médico asintió con cansancio, pero no con derrota. Llegaron a tiempo. Eso fue clave. El niño respondió al manejo inicial y ya está estable. Va a necesitar observación, oxígeno un rato y mucho cuidado después, pero salió del momento más peligroso. Las piernas de Katy dejaron de sostenerla. No cayó porque Mauro alcanzó a sujetarla por el brazo, se cubrió la cara y rompió a llorar, esta vez sin rabia, sin contención, con puro alivio saliéndole por fin del cuerpo. Mauro bajó la cabeza y murmuró un «gracias a Dios», casi sin voz.
Julián, en cambio, no sintió alivio completo. Sintió algo más raro y más hondo. Una grieta abriéndose donde antes solo había control. ¿Podemos verlo?, preguntó Katy entre lágrimas. 1 minuto, cuando lo instalemos, respondió el médico. Pero escúchenme bien, no es solo el susto. Ese niño necesita estabilidad de verdad. Menos polvo, menos cambios bruscos, menos tensión ambiental. Si vuelve a exponerse a lo mismo, vamos a seguir corriendo detrás de las crisis. La frase quedó flotando. Katy asintió apretando los labios. Mauro miró al piso. Julián recibió esas palabras como una orden personal, no una recomendación médica. Una sentencia sobre todo lo que él seguía representando para esa familia si no actuaba de una vez. Minutos después les permitieron pasar de a uno. Katy entró primero. Cuando salió, tenía la cara mojada y una calma frágil, casi irreal. Luego entró Mauro. Al final, contra todo lo que habría parecido lógico, la enfermera dijo que el niño había preguntado por él también. Julián dudó en la puerta, no por vergüenza, por miedo a no merecer ese lugar. Tommy estaba pálido, con una manguerita de oxígeno y los ojos pesados de cansancio. Aún así, cuando lo vio, hizo el esfuerzo de sonreír apenas. «¿Volviste?», susurró. Julián se acercó despacio, como quien entra en una iglesia después de haber blasfemado. «Te dije que no me iba a ir todavía». El niño lo observó con esa seriedad extraña que a veces le sale a los pequeños cuando el dolor los vuelve momentáneamente sabios. «¿Vas a arreglarlo?», preguntó. No dijo la torre, no dijo el local, no dijo mi hermana, dijo lo. Como si todo el desastre fuera una sola cosa rota. Julián tragó saliva. Sí. Y esa vez no fue una promesa para tranquilizar, fue una deuda puesta en voz alta. Cuando salió de la habitación, Katy estaba esperándolo en el pasillo. No había ternura en su cara, pero tampoco la dureza cerrada de antes. El miedo por Tommy había dejado todo demasiado expuesto. «Si vas a hacer algo», dijo, «hazlo ya. No me digas que vas a intentarlo. Ya no tengo fuerzas para tus tiempos». Julián asintió. «No voy a intentarlo». Se apartó unos pasos, sacó el teléfono y llamó primero a su departamento legal. Ordenó la cancelación irreversible del proyecto completo, no solo del desalojo. Luego a tesorería, para congelar pagos, contrataciones de obra y liberaciones de maquinaria. Después a un notario, para iniciar el blindaje del predio del comedor y dejarlo fuera de cualquier maniobra futura. No habló bajo, no escondió el nombre. Katy oyó cada orden, Mauro también. La última llamada fue a Enea. «Se acabó», dijo Julián apenas contestaron. Del otro lado hubo un silencio breve, luego una voz helada. «¿Entonces acabas de volarte el imperio? Si ese era el precio, debí pagarlo antes. Mañana vas a despertar sin media empresa. Mañana quiero despertar con la conciencia menos sucia». Colgó. El pasillo quedó quieto otra vez. Katy lo miraba sin acercarse, como si todavía no supiera si aquello era redención o solo otra forma de poder. Julián tampoco pidió que lo creyera. Guardó el celular, alzó la vista y entendió que lo siguiente ya no se resolvía con llamadas. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas estaba subiendo, alguien golpeó la puerta del comedor. Mauro fue a abrir y se quedó inmóvil al ver quién estaba afuera. Julián había llegado solo, sin traje, sin chofer, sin reloj, con ropa de trabajo y una caja de herramientas en la mano. Lo dejó pasar en silencio. Mauro abrió la puerta, miró la caja de herramientas, luego la cara cansada de Julián y se hizo a un lado sin decirle bienvenido. No hacía falta. La tregua no era perdón, era trabajo pendiente. El comedor olía a yeso húmedo, madera vieja y sopa recalentada. Había marcas recientes en la pared del frente, una moldura torcida, polvo fino sobre el borde de una repisa. Katy salió del fondo al oír pasos y se quedó quieta al verlo con aquella ropa sencilla, las manos vacías de poder y llenas apenas de herramientas comunes. «Tommy está mejor», dijo ella antes de cualquier otra cosa. Julián asintió, como si esa noticia le devolviera aire a los pulmones. «Vine a cumplir». Katy no respondió enseguida. Lo miró largo,
tratando de medir si ese hombre que había firmado la caída de su propio imperio era el mismo que ahora estaba dispuesto a agacharse sobre un piso agrietado. Al final señaló la pared dañada. Empieza por ahí. Si te vas a quedar, no estorbes. Él obedeció. Los días siguientes no fueron de milagro fácil, fueron de polvo, masilla, cuentas, visitas legales y llamadas donde se deshacían años de ambición en cuestión de firmas, hoteles vendidos, inversiones congeladas, acciones liquidadas a pérdida. Enea cumplió su amenaza. El grupo se encogió como una tela al fuego. Pero cada vez que alguien le preguntaba a Julián si quería echarse atrás, él veía una silla pequeña junto al mostrador y recordaba a Tommy sin aire. Entonces seguía. Trabajó en el comedor desde temprano, cargó cajas, lijó marcos, reparó una fuga vieja debajo del fregadero, cambió focos, pintó el frente con Mauro. Aprendió algo que no sabía cuando tenía chofer y tarjetas negras, que una pared remendada con las propias manos pesa menos en la conciencia que 100 discursos. Tommy, ya de vuelta, se sentaba a veces cerca con su cuaderno y lo dibujaba sin pedir permiso. Primero le hacía la nariz demasiado grande. Luego empezó a dibujarlo con un delantal. Katy tardó más. Tenía derecho. Le hablaba lo necesario. Le dejaba claro cuando algo estaba mal hecho. Y sin embargo, una tarde, después de verlo volver a lijar una puerta que ya había quedado aceptable solo porque a ella no le gustó una esquina, le acercó un plato caliente sin decir palabra. Lo dejó junto a él y siguió caminando. Fue algo más difícil y más verdadero. Una rendija. Con el tiempo, el lugar dejó de parecer un negocio a punto de desaparecer y empezó a parecer otra cosa. Katy tomó la libreta de su madre y organizó las recetas. Mauro abrió de nuevo la cocina grande. Julián puso lo último de su dinero útil donde ya no servía para levantar torres. Hornos arreglados, mesas largas, utensilios, un fondo limpio para que el local no volviera a quedar en manos de depredadores. Y entre los tres decidieron que no bastaba con sobrevivir. El comedor reabrió distinto. Seguía habiendo almuerzos, café, pan y guisos, pero también una olla permanente para quien llegara sin dinero y un turno de tarde para enseñar oficio a muchachos del barrio que andaban a la deriva, con hambre en el cuerpo o en la cara. No hablaban de caridad como si fuera un espectáculo, solo abrían espacio. Katy enseñaba cuentas y servicio, Mauro enseñaba fuego y paciencia, Julián enseñaba cortes, fondos, compras honestas y sobre todo, cómo no olvidar la mano que a uno lo sostuvo cuando nadie más lo hacía. Una noche, mucho después, Tommy fue el último en levantarse de la mesa. Revisó que todo estuviera en orden, caminó hasta la ventana del frente y encendió la luz pequeña del letrero. No era una gran lámpara ni un gesto solemne, apenas un resplandor tibio sobre el vidrio. Desde la cocina, los tres lo vieron hacerlo sin decir nada. Afuera pasó un muchacho flaco, miró la claridad, dudó y se quedó. Dentro, nadie cerró la puerta.